De mí no, doctor, yo paso. Bueno. A mí sí, a mí no me da miedo. Ya estamos transmitiendo en Facebook Live y entonces empezamos con, tienes toda la razón. Entonces borren todo lo que dijimos de No, aquí, no, de apenas Sabina, está corriendo la grabación. de todos. Y bueno, que todos los participantes nos están escuchando y están participando también de su alegría hablando de música. Estamos listos, Mariana, cuando tú decidas. Bien, seguimos entonces con el encuentro Futuribles 2020, estrategias de comunicación para la pospandemia, ¿no? Este cuarto panel lo conducirá y lo moderará nuestra querida Mariana Sabatieri, ¿no? Algunos por el WhatsApp nos pusieron que por qué había 2 hombres que moderaban paneles. Les contaré que de los 5 paneles hay 3 mujeres que moderan y la introducción además la hizo una mujer. Por lo tanto, ahora los hombres debiéramos empezar a demandar nuestros propios derechos. En todo caso, es un gusto, Mariana. Mariana es la presidenta de FISEC Guatemala. El año pasado iniciamos, gracias a su motivación, este capítulo en Guatemala, ¿verdad? Nosotros no teníamos capítulo en Guatemala y inicia, gracias a su gestión, ella es la primera presidenta del capítulo guatemalteco de FISEC. Le damos las gracias a Mariana. Ella además es directora, ella viene del mundo profesional, es relacionadora pública, es argentina, pero ya afincada hace más de una decena de años en Guatemala, trabaja en Guatemala, presta servicios de marketing y relaciones públicas, tiene una agencia, directora de la agencia App, ¿verdad? Y le damos la bienvenida y las gracias, Mariana. Por lo tanto, adelante con este panel 4 Futuribles de la cuarta revolución industrial. Muchas gracias, Raúl, por el honor de invitarme a moderar este panel, pero con estos speakers y expositores la verdad es que no hay moderación que valga porque seguramente nos van a encantar sus presentaciones y sus aportes a nuestra profesión. Quiero presentarles a todos al doctor Octavio Islas. Es el presidente de CINTE, es el director de la revista digital Razón y Palabra, director de la Maestría en Comunicación y Cultura de Faxo, Universidad Central del Ecuador, es miembro del Comité Científico de la revista Comunicar, coeditor de Comunicar de América Latina, es miembro del Comité Científico de la revista Explorations, miembro del Comité Científico y asesor de la revista Latina de Comunicación Social, miembro de la Media Ecology Association, miembro de HICOM, que ya nos contó, tiene hasta su playera puesta, Grupo hacia una Ingeniería en la Comunicación Social, y es el director general de la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CNI Nivel 2. Voy a presentar también a Dino Villegas, está en Estados Unidos, es el vicepresidente internacional de FISEC, es profesor de la Escuela de Negocios de Texas, en donde imparte clases de pre- y posgrado en marketing y realiza investigaciones sobre redes sociales, etnografía y estrategia. Cuenta con más de una década de experiencia en temas de consultoría. Amaya es presidenta de FISEC Ecuador, es docente de la Universidad de los Hemisferios, es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco en España, es directora de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad de Hemisferios, directora de la Revista Científica de Comunicación Humanistas, directora del proyecto WIP Ecuador, y es autora de 4 libros. Y también quiero presentarles a Alejandro Campo, él es el director del Departamento de Comunicación y Arte Digital del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Vamos a iniciar este panel con el doctor Octavio Islas, que hoy nos va a hacer una presentación sobre un tema muy interesante. Debo decir que me llamó mucho la atención el nombre que le ha dado a su panel, a su presentación, que es prosumidores a transprosumidores. Así que, Octavio, somos todo
todos oídos. Todos vamos a tener 12 minutos para hablar y luego hacemos una reflexión final y preguntas y respuestas. Así que en el chat pueden ir poniendo sus preguntas y respuestas. Sus preguntas para que se las respondamos. Bueno, encantado de estar con ustedes. Creo que voy a tener alguna oportunidad para dar agradecimientos. No sé si puedan publicar la presentación. ¿Sí? Se me indican cuando ya esté lista para... ¿Nada? Bueno, mientras la publican, la presentación, porque sí la envié, les comento más o menos de qué trata. La categoría prosumidor la estoy repensando y pienso en su posible futurible, básicamente. Esa es la idea, ¿no? El concepto prosumidor es uno de los más importantes, me parece, en los años recientes en el imaginario de la comunicación y también perfila el desarrollo de la economía colaborativa. Por eso es importante centrar su atención en el concepto de prosumismo y pensar en transprosumismo. Ello les va a deparar, creo, alguna sorpresa, ¿no? Pasemos. Si continuamos. Ok. Entonces, bueno, el concepto prosumidor en 1972, ¿quién más sino Herbert Marshall McLuhan lo plantea, ¿no? En un texto publicado con NetBeat, que es Take Today, The Executive as a Dropout, el ejecutivo como un novedoso innovador, ¿no? Y básicamente lo que se plantea es la figura del prosumidor. No le da nombre McLuhan, pero en términos de sus aventuradas anticipaciones, instala en el imaginario de la comunicología y de la ecología de los medios el concepto de prosumidor. Es hasta 1980 cuando Alvin Toffler, uno de los más destacados futurólogos, le da la palabra a lo que había intuido McLuhan y comienza a hablar propiamente de los prosumidores. En el libro La Tercera Ola, publicado en 1980, ¿no? Luego, en 2006, en el último libro que publica Toffler con su esposa, Alvin y Heidi Toffler, que es La Revolución de la Riqueza, nos hablan propiamente del concepto de prosumidor y lo instalan en el imaginario de la economía colaborativa. Pasamos al siguiente. En el ámbito de la comunicación, bueno, primero, Internet establece un parteaguas en la comunicación humana, en la historia de la comunicación humana. Y más que Internet, propiamente la web, desarrollada por Tim Berners-Lee a principios de la década de 1990, ¿no? Entonces, con respecto al concepto prosumidor, pues Tapscott y otros autores, Friedman, advierten que el concepto es muy oportuno y muy maleable y se puede incrustar en el imaginario de las comunicaciones digitales. Luego O'Reilly, quien nos habla de la web 2.0 allá por 2004, pues recupera en un momento dado el sentido de que las audiencias están cambiando y hay que pensar en un nuevo tipo de actores comunicativos. Entonces, bueno, con Fernando Gutiérrez, con Amaya Rivas, allá por 2008, pues empezamos a hablar nosotros en el mundo hispanoparlante del concepto prosumidor. Nos siguen Orozco, luego Scolari, quienes recuperan el concepto y también entienden que en el ámbito de la comunicación multiplataforma y propiamente en el análisis de audiencias, es importante reparar en la presencia de esta nueva figura, de este nuevo actor, que son los prosumidores, ¿no? Y bueno, hay quienes, por otra parte, nos hablan de que es un concepto poco revolucionario, comprometido con la mercadotecnia y la publicidad, y por ende hay que desecharlo. Y en consecuencia, pues hay que restablecer un concepto alternativo que sería el del EMIREC. Y propiamente se basan en Cloutier. No es que Cloutier tenga esa intención, pero sí algunos catedráticos españoles que piensan que pues McLuhan suena feo, que en un momento dado también la ecología de los medios es despreciable y por ende, y de la mercadotecnia y la publicidad hay que
dudar de manera sistemática, por lo tanto hay que establecer un concepto alternativo que es el de Mirek. Sin embargo, el concepto prosumidor es un concepto bisagra. No entendemos los cambios en el comportamiento de las audiencias en los años recientes si no reparamos en la importancia de los prosumidores. Entonces, yo lo entiendo como una bisagra en el tránsito de una comunicología instalada en la comprensión de los mass media a una nueva comunicología renovada que entiende la importancia de las comunicaciones digitales y su complejidad. ¿Sí? Pasamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En 2016, luego Schwab, que es el gran promotor del Foro Económico Mundial, habla de una cuarta revolución industrial. En esta cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la robótica, las nanotecnologías van a tener una relevancia muy particular, van a crear una nueva economía. Y en ese sentido, bueno, también tenemos una quinta revolución industrial que han estado ya anticipando algunos autores que nos hablan de la explotación comercial del espacio. Es decir, la exploración y esta semana, si no me equivoco, fue enviada una sonda china a Marte, un viaje de 7 meses, pero que están buscando los chinos, pues están perfilando una nueva economía que en la búsqueda de la explotación de la materia, de la antimateria, de nuevos usos, de nuevos elementos, pues cobra fundamentalmente sentido. Entonces, no hemos accedido a la cuarta revolución industrial y sin embargo, pues ya estamos transitando a una quinta, ¿no? Entonces, el tiempo no admite una resolución lineal, sino se convierte finalmente en un paradigma muy, muy complejo, ¿no? Seguimos. Y bueno, es importante, aquí quiero destacar una situación. A veces creemos que la verdad pertenece a la academia y estamos terriblemente encapsulados y no entendemos la importancia de lo que está ocurriendo allá afuera. La Interactive Advertising Bureau, un organismo que impulsa el estudio de la publicidad y la mercadotecnia digital en N cantidad de países, quizá el organismo en su estilo más importante, nos ha hablado de nuevos actores digitales. Entre ellos destacan los funcionales, los observadores, los conectores, los líderes y los superlíderes. De ello no ha dado cuenta la academia. ¿Por qué? Porque está instalada en la certeza de que solamente lo que se produce en la academia vale y es significativo. No obstante, estos nuevos conceptos nos permiten pensar, número uno, en que los prosumidores, categoría que creíamos agotada, no está agotada, que son importantes y que tenemos que extender. ¿Seguimos? Y lo que tenemos, bueno, es que, por ejemplo, en el ámbito de la economía colaborativa, de la cual ahorita vamos a hablar rápidamente, el concepto de prosumismo y de prosumidor se instala perfectamente en la lógica de Toffler. Así es como querían entender su concepto. ¿Qué pasó? Pues que lo retomamos en la comunicación, lo reubicamos y que ahora hay que entenderlo en otro imaginario. Es decir, que los conceptos tienen vida, pueden ser apropiados en una perspectiva sistémica y de complejidad por otras ciencias en las cuales no necesariamente fueron incubados, pero que admiten explicaciones y un sentido lógico que trasciende la aplicación que podemos darle en la comunicación. Entonces, bueno, los prosumidores se convierten en una figura clave en la comprensión de lo que se supone será el fin del capitalismo. Si ya en algún momento dado algunos autores, Bell, por ejemplo, afirmaron el fin de la ideología, Fukuyama, el fin de la historia, ¿por qué no afirmar el posible fin del capitalismo, no? Y en ese sentido es reactualizado el concepto prosumidor. ¿Sí? Seguimos. Pero lo que ocurre es que en la economía colaborativa hay trampas, y hay trampas que hay que escudriñar. Rifkin es uno de los autores fundamentales y nos habla de 3 tipos de Internet posibles: el de la comunicación, el de energía y de la logística. Rápidamente sintetizando, en el caso de la Internet de la comunicación, bueno, pues colaboremos, generemos un sistema de información, vamos a compartir lo que sabemos y lo que conocemos y hacemos una sociedad muy, muy horizontal. Sí, pero hay ganones en todo esto. Y estos ganones se llaman GAFA, que es Google, Apple, Facebook y Amazon, quienes se convierten en las empresas, las firmas más valiosas del mundo y nosotros somos el producto. Nuestros datos en la economía del conocimiento, en esta economía del conocimiento amplia,
los datos se convierten en el nuevo petróleo y en un momento dado el valor de la información que nosotros depositamos o confiamos está establecida sobre algoritmos transaccionales, ¿no? Estos algoritmos conforman ambientes muy agradables en los cuales la gente se siente confiada a depositar su información, ¿sí? Y esta información, este Big Data, es procesado para confeccionar algoritmos otra vez más complejos en los cuales la gente se suele sentir todavía más confortable, más confiada y deja más información. Entonces, no estamos conformando una sociedad horizontal, sino prevalecen ciertos intereses verticales en los cuales los usuarios depositan los datos y las ganancias pues, pertenecen a GAFA, ¿no? Por supuesto. En el caso concreto de Internet de la Energía, la trampa radica en suponer en este mundo horizontal que más allá de los datos, pues vamos a conformar una economía verde, una economía colaborativa y una serie de situaciones interesantes. Un prosumismo cívico, que es el concepto que algunos utilizan. No obstante, pues lo que tenemos también es que quienes suministran el control de este tipo de redes, porque se apropian de la información, una uberización dirigida del mundo, pues van a obtener notables ganancias, ¿no? En el caso concreto de Internet de la logística, lo que tendríamos es la perspectiva finalmente de una Internet de las cosas, donde los objetos obtienen, intercambian información, operan como prosumidores y lo que estamos articulando es en realidad un panoptismo digital extendido, ¿no? Seguimos. Y bueno, esa es la tramposa uberización del mundo y de la realidad, ¿no? Anderson, quien planteaba The Long Tail y esta economía, básicamente lo que nos planteaba es que tenemos que reparar en el coste marginal cero. ¿Qué significa? Que una vez que en un momento dado estableces la red, esa red puede servirte para uno o cualquier propósito y ya no tienes ningún costo. Entonces, todo lo que quieras tú establecer o poner encima de esa red va a suponer en un momento dado ganancias. Y en el imaginario de este nuevo tipo de economía colaborativa, pues va a haber quienes siempre suministren información y trabajo y quienes en un momento dado sigan recibiendo ganancias. Entonces, el mundo igualitario, el mundo de una economía abierta que supone esta uberización y una serie de servicios que efectivamente pueden plantear los ciudadanos, admite una trampa terrible, ¿no? Hay quienes se siguen beneficiando y las enormes diferencias entre un grupo reducido de la sociedad que tiene todas las ganancias y quienes proveemos información, trabajo y colaboración, pues establece una enorme diferencia, ¿no? Seguimos. Ya estamos terminando, ya los últimos puntos. Entonces, una utopía son los transprosumidores. El prosumismo y la economía colaborativa son quizá necesarios, pero quizá humanamente no estamos preparados para ello. Quizás sean robots y formas de inteligencia artificial en la perspectiva de un transhumanismo, de un poshumanismo, donde otras formas de inteligencia más generosas incluso, admitamos ciertas limitaciones en términos de nuestra calidad humana y el tipo de nuevas formas de vida posible que se admitirán en un futuro, incluso vida inorgánica, que es la que permite la visualización de la conquista del espacio, ¿no? Una generación intergaláctica, como se supone en la quinta revolución industrial, donde formas híbridas de vida, vida inorgánica, por absurdo que represente el concepto, pero que finalmente ya son viables en términos de lo que puede depararnos la inteligencia artificial en un momento dado permita. Y lo importante, la tarea inmediata, el futurible a conquistar, pues es la automatización de los sistemas de organización social, de nueva ingeniería social, donde lo humano es terriblemente defectuoso. Y quizá en un momento dado también la remediación de lo humano se deposite o se instale en la perspectiva de máquinas más generosas que el propio humano, porque cuando nos tratamos de obtener ventajas y aprovecharnos de los demás, no nos distinguimos en nada, en lo absoluto, de los animales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Octavio, por toda esta visualización de una nueva forma de ver el futuro. Les quiero pedir que
que tengamos en cuenta que son 10 minutos, o dije 12, pero son 10. Dino, por favor, a cargo de su tema, que es el marketing, diálogos y reflexiones sobre futuros posibles. Dino, Gracias, te voy gracias. a avisar, te voy a hacer como una señal, así, a los 8 minutos. No hay problema. Vale. Lo que sí, no sé si quieren que yo comparta la pantalla o tienen mi presentación, yo la envié. ¿Me escuchan? Lo que te sea más cómodo, Dino. Un segundito, por favor. Ok. Yo la tengo acá, puedo compartirla. A ver. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, con eso supongo que estará bien. Gracias. Antes de comenzar, dar gracias a todos, a Raúl, Octavio, Mariana, a todos por este encuentro. Gracias, aunque no esté acá, pero muchas gracias a Rafael Alberto Pérez por unirnos, ¿no? Yo conocí a Rafael Alberto cuando estaba haciendo mi magíster, algunas décadas atrás, yo creo ya. Y después seguimos trabajando juntos en mi doctorado y después estábamos trabajando en un paper, de hecho, que nunca terminamos mientras yo estaba acá en Texas Tech. ¿Desde dónde hablo? Desde mi experiencia en general es como consultor y académico. Actualmente estoy trabajando en Texas Tech en la Escuela de Negocios, particularmente en el departamento de marketing. Por lo tanto, mis clases y mi investigación toda va en esa línea. Y por lo tanto, cuando me preguntaron sobre el tema de los futuribles, quise hacerlo desde esa óptica, ¿no? Marketing de comunicación. Ahora me puse a pensar, bueno, ¿qué viene hacia el futuro? Y lamento las malas noticias, pero no tengo ninguna respuesta. Más que respuestas son preguntas. Y por eso titulé esto Diálogos y Reflexiones, ¿no? Siento que es difícil hoy dar respuesta. Y la razón es porque, y esto viene muy bien dentro del contexto de la nueva teoría estratégica, porque tenemos un mundo que es completamente incertidumbre. De nuevo empecé a pensar, bueno, ¿qué viene después? Y si uno, y empecé a ver dónde podemos ver cosas, ¿no? Y una de las cosas que uno puede ver, yo siempre, de nuevo por mi labor en el área de marketing, estoy muy atento a lo que pasa en los mercados. Y una de las cosas que hoy es muy interesante mirar es cómo se ha comportado la bolsa norteamericana, que si bien cuando empieza todo esto cae muy, muy, muy fuerte, aquí tengo marcado el marzo 20, ¿no? Que fue de horror. Llegó a niveles del comienzo del 2019 o a fines del 2018 en términos de valor. Después se ha ido recuperando, hoy día había ido creo medio punto en la mañana, ¿no? pero se ha ido recuperando y si bien no está a los mismos niveles que estuvo pre-crisis, está bastante similar. No, ahora, no estoy diciendo que el mundo de las finanzas tenga la respuesta, creo que esto tiene más que ver con especulación. La bolsa de Estados Unidos también se maneja mucho por estos pequeños inversionistas en sistemas online como Robinhood o E-Trade, donde incluso hay muchos estudiantes que básicamente lo usan como una manera de apostar. Por lo tanto, hay mucho tema de especulación y la incertidumbre, pero sí nos muestra en términos de que hay una idea de que inmediatamente apenas salga la vacuna, volvemos a la normalidad. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero es un poco lo que podemos ver. Y en ese sentido, eh, ¿alguien me está poniendo una música de fondo? En, en ese sentido, la pregunta de qué va a pasar después, de nuevo desde la óptica desde el mercado, y desde los consumidores, me pareció muy interesante la propuesta de Octavio en términos de lo que pasa con el prosumidor. La pregunta de qué va a pasar después no ha sido muy abordada desde la literatura académica, por razones obvias. Uno se demora algunos meses en publicar un paper en un journal easy, por lo tanto tenemos que esperar a ver qué pasa con eso, pero desde las conversaciones profesionales uno ve que hay
tres grandes ideas, ¿no? Que son bastante obvias, pero me parece interesante mirar. Una es que efectivamente va a haber un gran cambio y que inmediatamente que salgamos de esto, las cosas van a ser completamente distintas, ¿cierto? Luego está la postura de que no hay cambios, que básicamente lo que va a pasar es que va a haber un gran rebote, casi como el que hubo en el mercado. De nuevo, si uno mira el comportamiento del mercado, es interesante. Cada vez que se anuncia de que va a haber una vacuna o que hay alguna posibilidad de salir, las acciones como Disney o que tienen que ver más con las experiencias presenciales suben inmediatamente. Las acciones de Zoom o Roku, que son más en stay at home, acciones que tienen más que ver con el estar en la casa, empiezan a bajar inmediatamente. Como hay una sensación de que cuando pare esto, el mundo va a volver súper rápidamente a la normalidad. De nuevo, dos grandes posturas como siempre. Y después hay otra postura que me parece que es interesante mirar, y es que más que cambios nuevos con el COVID o no haber cambios, lo que ha pasado es que se ha acelerado lo que ya venía pasando. De nuevo, Zoom ya venía creciendo antes de COVID, pero hoy día obviamente explotó. El tema de deliveries también venía muy fuerte y hoy explotó. Muchas de las cosas que veníamos estudiando se aceleraron 3, 4 años, por lo menos, con estos nuevos cambios. Por lo tanto, lo que me pasa a mí es que, si bien me pasa que es muy difícil decir una de estas tres va a ser la que va a resultar. Es como cuando uno está en medio de un huracán o de un gran problema, es fácil mirar las cosas y decir, oh, todo el mundo dice esto, todo el mundo va más allá. Vuelvo al ejemplo de los mercados. El año pasado Tesla cayó alrededor de $300 la acción. Todo el mundo decía, va a llegar a $20, esta empresa está muerta. Hoy día llegó a casi 1.800, hoy día volvió a bajar a 1.400, si no me equivoco. Y ahora que está subiendo, todos dicen esta es la mejor empresa del mundo. Entonces, cuando uno está en el minuto de que los cambios están pasando, no quiero decir fácil, pero es muy tentador decir, oh, esto va a cambiar completamente. Yo creo en parte eso, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos como académicos, porque estamos justamente en el ojo del huracán. Por lo tanto, es muy difícil de verdad entender qué es lo que va a venir después. Sin embargo, creo que es importante entender que para dónde va la conversación. Y creo que lo que hemos hecho acá hoy día con este encuentro, todos los que han participado, es bastante eso. Es decir, bueno, ¿cómo conversamos? ¿Dónde conversamos? Y una de las cosas que se me ocurrió que nos puede dar otra señal de cuáles son las conversaciones para hacia dónde va el futuro, es decir, bueno, si bien no tenemos muchos papers académicos publicados, lo que sí hay son llamados o call for papers, llamados a investigación de importantes revistas académicas. ¿Dónde está la conversación? ¿Dónde se está tratando de llevar esta conversación? Y esa es la pregunta que trato de responder en esta tabla. Por ejemplo, dos de los importantes journals en términos de servicio, que ya es una línea de investigación importante en marketing, están haciéndose justamente esas preguntas. The Journal of Service Theory and Practice se pregunta básicamente por, bueno, ¿qué ha pasado anteriormente en crisis como esta? ¿Cómo podemos investigar eso para dar respuesta al futuro? La Journal of Service Management habla sobre, no está acá, pero habla sobre las implicaciones específicas en términos de recursos humanos, cómo va a cambiar la historia una vez que avancemos. En términos de consumer research también hay preguntas. De nuevo, me parece interesante el concepto de prosumidor de Octavio. También preguntas dentro de esa lógica. Después tenemos California Management Review, básicamente preguntando sobre logística. Esto ha impactado muy fuerte en cómo entendemos la logística de la empresa y cómo nos preparamos para futuro crisis. Puse también acá la International Marketing Review, si bien no es específicamente sobre los cambios que se producen. Cuando uno lee el call for paper, ellos básicamente dicen, bueno, ¿cómo hacemos este branding global ahora que está pasando esto? Y finalmente dejé acá para el final un comentario sobre la Journal of Marketing Education, que es una de las que a nosotros, por ejemplo, en Texas Tech se nos pide tratar de publicar bastante ahí.
Ellos están muy preocupados de cómo ha afectado en la educación del marketing y en la Dino, educación de los negocios en general. Dino, ¿Sí? necesitamos ir cerrando. Ok, me quedan poco. ¿Cómo ha influido esto en la educación de los negocios? Entonces tengo un poco algunas preguntas que las puedo dejar un poco para después, pero al final, haciendo un resumen de esto, las preguntas que yo haría son los impactos que vamos a tener, ¿son a más largo plazo, a largo plazo o a corto plazo? Estamos claros que afecta la experiencia online, pero vamos a tener algún efecto rebote también en la experiencia offline cuando volvamos. O sea, gente que ha estado tanto tiempo en la casa, al volver a ser consumidores de esta nueva normalidad, existirá un rebote o no. Me parece que hay algo importante que ha venido surgiendo en los últimos 2, 3 años, si no más, en términos de cómo las empresas se deben involucrar o pueden involucrarse en el mundo de más político. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las campañas de Nike, en Black Lives Matter en el último tiempo. Me parece importante también que se habla mucho del Big Data y cómo vamos a automatizar. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero creo que también hay una vuelta al humano, y esto es muy importante en términos de la nueva teoría estratégica, en el Small Data o en el Deep Data, de cómo entendemos la idea de una antropología de, por ejemplo, la experiencia online. Último, otro tema que me parece importante es que si el crecimiento va a seguir siendo tan relevante, y crecimiento no solamente me refiero en términos de utilidades, hoy día, si uno de nuevo mira el mercado, lo que manda es el crecimiento aunque sea sin utilidades, lo cual es complejo. Y los últimos dos preguntas que tendría sería, bueno, hacia dónde vamos a ir en términos de educación y hacia dónde vamos a ir en términos de investigación. Un solo tema ahí, en términos de investigación, me parece que va a ser interesante. Todo este tiempo hemos estado en vacaciones acá en Estados Unidos, por lo tanto la investigación académica acá se retoma fuerte ahora en agosto. Por lo tanto, ahí es donde recién yo me voy a poder encontrar con otros profesores en el pasillo y otros profesores van a poder hacer ese network que a veces es difícil hacerlo cuando uno ha estado en la casa. Por ahora eso sería todo y gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Dino. Creo que es un gran desafío el volver a encontrarnos todos, ¿no? Va a ser parte de los grandes retos el volver a una vida social activa. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Quiero presentar a mi otra colega de panel, a la otra dama, porque la verdad es que sí invadimos bastante las mujeres, así que acá estamos, presentes. Amaya hoy nos va a hablar sobre el nuevo ecosistema para repensar la estrategia. Así que, Amaya, lo mismo que a Dino, te voy a avisar como en 8 minutos por ahí para hacerte una seña, pero como no me veía, tuve que interrumpir, perdón. Sí, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, Mariana, saludos a todos y muchas gracias por esta invitación al panel y por la oportunidad de compartir con mis colegas este espacio para conversar sobre qué ocurrirá en el futuro, ¿no? Pensando en si se dan pues unas condiciones determinadas, eso es un futurible, y considerando que un futuro pues no está determinado, siempre está abierto a múltiples desenlaces, y esta es una incertidumbre que nos provoca y nos convoca el día de hoy, ¿verdad? Históricamente, los impactos de las distintas revoluciones industriales han ido siempre mucho más allá de lo tecnológico. Cada una de estas revoluciones transformó o ha transformado sistemas enteros desde sus vertientes o dimensiones económicas, sociales, políticas, geopolíticas, entre otros, ¿no? La cuarta revolución industrial trae tecnología, pero no es neutra, ¿no? Per se, sino que más bien expresan y reflejan los objetivos de los que las han diseñado, ¿no? Y ahí podemos platicar y conversar mucho sobre los que comentaba Octavio, ¿no? Retomando la idea de Neil Postman, ¿no? De ganadores y perdedores, ¿verdad? En un contexto de crisis sistémica,
donde vivimos una baja confianza de la sociedad con sus gobiernos e instituciones públicas, un incremento generalizado de la corrupción, un pesimismo también generalizado respecto hacia dónde se encamina el futuro del planeta, ¿no? Sobre todo en temas medioambientales, pues todo apunta a que esta nueva e imparable revolución industrial está generando fuertes impactos, ¿no? Por lo tanto, creo que hoy más que nunca necesitamos herramientas que ayuden a tomar decisiones en un clima de complejidad e incertidumbre que nos trae pues no solo el futuro, sino también este presente, ¿no? En estas condiciones es necesario explorar el futuro para poder anticiparnos a los problemas. Lo ideal es analizar esos futuros posibles, esos futuros probables y sobre todo esos futuros deseables, ¿no? Y estos futuribles nos ofrecen dos opciones: nos adaptamos o influimos en él, ¿no? Primero implica ser reactivos, esperar a que lleguen estos problemas y plantearnos qué debemos o qué podemos hacer. O la segunda alternativa, que es ser proactivos para encarar este futuro, y significa que optamos por anticiparnos a estos problemas que pueden aparecer y reflexionando sobre el futuro lo construimos e influimos sobre él, reduciendo los riesgos que tiene esta complejidad, esta incertidumbre de la que hablábamos antes y que implica pues, lo desconocido, ¿no? De esta manera tendremos la capacidad de respuesta adecuada para actuar ante las variaciones de nuestro entorno. Y la estrategia va muy de la mano con esta segunda opción. Tal y como comentabas Asil anteriormente, cuando decía que la estrategia es la antesala del futurible, ¿no? Nuestra actividad como estrategas de la comunicación se centra en el análisis de los diferentes futuros, esos tres de los que hablé al principio, los posibles, los probables y los deseables. Y para los tres hay que estrategar, como dice Rafael, ¿verdad? Valiéndonos de las técnicas prospectivas que estudian de manera cualitativa más que cuantitativa las variables que configurarán los distintos futuros en un horizonte temporal determinado. Podemos calcular que oscilar entre los 3 y 20 años, ¿no? Deseo aclarar que el objetivo con la prospectiva no es que vamos a predecir, ¿no?, el porvenir, más bien por el contrario, ¿no? Se fundamenta, se asienta sobre la convicción de que el futuro está por hacer, no está determinado a priori, sino que está abierto. Entonces, estudiar la naturaleza de estas variables, sus características, las interdependencias que hay entre ellas, las circunstancias que influyen en la identificación de los futuribles, pues así debemos elaborar las hipótesis sobre estos panoramas de futuros cuyas variables tienen un carácter dinámico, pues tienen su propia evolución. Se observa a los agentes que intervienen en este sistema, es decir, se realiza un análisis de este juego de actores y establecemos esas hipótesis, es decir, en este caso los futuribles. Se elaboran, por tanto, estos futuribles de una manera explicativa, coherente y tienen que provocar un proceso de reflexión, decisión y sobre todo acción, ¿no? Y este es el desarrollo estratégico. Y entonces podemos realizar finalmente las estrategias para enfrentar a estos futuribles. Si hoy en día pensamos en estos agentes, factores o escenarios que condicionan, moldean o definen los futuribles, creo que podemos estar todos de acuerdo en que hay un nuevo ecosistema con la inteligencia artificial, Big Data, minería de datos y la gestión de toda esta cantidad o esta inmensidad de datos con los que nos encontramos, ¿no? Y que están caracterizando la cuarta revolución industrial, determinando no solo el ahora, sino también un futuro inmediato. Los escenarios de las organizaciones, los escenarios de nuestra vida social y de nuestro entretenimiento, pues ya están totalmente modificados, ¿no? Los datos están en todas partes, se producen en grandes cantidades a través de todo lo que hacemos. No nos sorprende entonces que el mercado del análisis de datos está creciendo de manera exponencial. Producimos a diario billones de bytes de información y provienen de nuestros dispositivos digitales, de nuestros electrodomésticos, de los vehículos, del alumbrado público, de los satélites meteorológicos, cientos y cientos de fuentes, ¿no? Todos somos productores de información, incluso los que utilizan con poca frecuencia Internet, ¿no? Los datos provienen de nuestros comentarios de WhatsApp, de las fotos que compartimos, en los pasos, ¿no?, los que caminamos y se recogen en el smartwatch, los registros cuando compramos con tarjetas, entre otros, ¿no? Y entonces nos encontramos con los científicos de datos, los que saben qué
y dónde buscar, los que interrelacionan las variables de las búsquedas y que desde la inteligencia artificial se crean algoritmos capaces de detectar y medir emociones. Aquí hago un paréntesis. En la academia no saben la cantidad de maestrías que se están ofertando con todas estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, el científico de datos es un aliado para el estratega, quien sabe ver en las conversaciones digitales lo necesario para poder pensar en la estrategia. Los datos cada vez más son más fáciles de obtener, su volumen aumenta y se abarata el coste de su almacenamiento, por lo que la información ya no es poder. El verdadero poder está en las conclusiones, en las interpretaciones que se obtienen de ese análisis. Las tecnologías que están impulsando la cuarta revolución industrial incluyen la inteligencia artificial, la computación cuántica, la nanotecnología, la robótica, Internet de las cosas, impresión en 3D, vehículos autosuficientes, entre otros, ¿no? Entonces, los avances tecnológicos derivados de estas disciplinas están acrecentando las posibilidades de miles de millones de personas conectadas por dispositivos móviles con una capacidad de procesamiento, almacenamiento y acceso al conocimiento sin precedentes hasta hoy día, ¿no? Ya lo señaló Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, que también lo ha mencionado Octavio en su intervención, va a producir cambios que van desde el desplazamiento de puestos de trabajo, los cambios en la forma de relacionarnos, la incertidumbre, los posibles ciberataques, las brechas, ¿no? Interesante, porque cada vez se acrecentan más las brechas en cuanto al acceso a estas nuevas tecnologías, ¿no? O la inteligencia artificial permite lograr cosas que nunca pudiéramos pensar que podíamos hacer, ¿no? Encontrar la ruta más rápida, un destino que todos usamos, ¿verdad? Personalizar sugerencias. De hecho, las prioridades de una organización se centran en 3 desafíos, ¿no? Con todas estas tecnologías. Temas de experiencia con el cliente, mejora de productividad y también temas de comunicación interna, ¿no? Y clima organizacional, el crecimiento del compromiso por parte de los empleados, ¿no? Y los sistemas se vuelven cada vez mejores a medida que van aprendiendo, trayendo consigo pues, una tremenda promesa de innovación y productividad, desde automatizar procesos simples hasta hacer que los procesos más complejos sean pues, más inteligentes, ¿no? Entonces, el presente y complejo mundo de la comunicación está determinada por desarrollos tecnológicos que configuran nuevas formas de construcción de los mensajes, dando lugar a nuevas narrativas, nuevas dinámicas de transmisión, distribución y exhibición, ¿no? De estos mensajes, nuevos medios, nuevas posibilidades de relación e interacción de los lenguajes, de los medios con el usuario, nuevos usos y apropiaciones, así como nuevas comunidades de consumidores creadas según intereses particulares, nuevas audiencias. Las nuevas narrativas y discursos digitales que se elaboran gracias a los insumos de datos que proporcionan las nuevas tecnologías y sistemas de inteligencia artificial que hemos nombrado, pues están definidas y caracterizadas por esta interacción digital. En este contexto en la que las interfaces que mediatizan los intercambios y que están en constante cambio merecen ser estudiados no solo como una descripción de artefactos y aplicaciones, sino como una simbiosis que está afectando al discurso de nuestra narrativa digital, a la interacción comunicativa y, por supuesto, a la estrategia. Además, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, nos estamos refiriendo a esa fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre lo físico, lo digital, lo biológico, surgiendo el transhumanismo, que también ha surgido en este panel, ¿no? La implantación de chips subcutáneos nos permiten incluso abrir puertas sin llaves, pero también nos geolocalizan, ¿no? La parte buena y la parte mala. Métodos electromagnéticos que potencian nuestro cerebro, como la memoria, agudeza sensorial, capacidad de cálculo, uso de prótesis biónicas, técnicas genéticas que pueden modificar nuestro ADN, todo esto da vértigo, ¿verdad? Ya el físico Stephen Hawking ya trabajaba con la posibilidad de mente sin cuerpo, explorando la posibilidad de transferir los contenidos de su cerebro a una máquina, de modo que en el futuro siga existiendo, aunque su cuerpo material ya no exista, ¿no? Entonces los límites están abiertos y la fantasía también, que se queda corta ante todas estas posibilidades técnicas y tecnológicas. Entonces, en este marco, Internet y la inteligencia artificial, el transhumanismo, la ciencia de datos, están transformando todo, ¿no? La manera de captar, procesar, generar, distribuir información, en nuestro trabajo como comunicadores. En este escenario de transformación digital es necesario pensar a la comunicación como un lugar de confluencia, de intercambio. Estos escenarios actuales plantean
nuevos retos para el análisis y la investigación, pero también una profunda reflexión ética sobre sus impactos, alcances y consecuencias, de las que seguramente hablará mi colega y amigo Alejandro Campos, ¿no? Y cómo afronta la nueva teoría estratégica, cómo estrategar en este complejo mundo de futuribles. Recordemos que la nueva teoría estratégica como paradigma para la estrategia tiene como ventaja principal ese enfoque humano, situando la comunicación como inseparable de la estrategia. Si la comunicación se convierte en espacio de encuentro y en eje vertebrador de la estrategia que dirige al hombre entendido como relacional y en un entorno complejo, pues cómo estrategar con el transhumanismo, donde el humano parece estar desplazado y precisamente el ser humano, como decíamos, con sus interrelaciones, es el centro, ¿no? Pues yo creo que la nueva teoría estratégica sigue ahora más vigente que nunca, porque estrategar supone una interrelación. Ahora esta interrelación ha cambiado, existe un nuevo tipo de relación con máquinas, con la robótica, con la inteligencia artificial, es decir, que nuestro interlocutor, en cierta manera, bueno, se ha transformado, ¿no? También porque la nueva teoría estratégica permite incorporar una visión mucho más compleja y poner en valor los aspectos humanos y sociales que ahora tienen que combinarse con otros nuevos. Y creo que esta perspectiva pues, resulta muy enriquecedora y muy válida para la sociedad actual y futura, ¿no? Y este enfoque es posible gracias a la intervención del pensamiento complejo, que da lugar a una reflexión transdisciplinar que responde de mejor manera a una realidad compleja con todas las disciplinas nombradas anteriormente, ¿no? Y porque quien toma las decisiones... Ya termino. Sí, termino, un minutito nada. Y porque quien toma las decisiones es el estratega, que sigue siendo la persona, ¿no? La cuarta revolución industrial afecta a la esencia misma de la experiencia humana, trae muchos interrogantes, incertidumbres, miedos, pero como ya se ha dicho anteriormente, también oportunidades. Reducir, aunque sea un poquito, esa incertidumbre es hoy un poquito real, ¿no? Un poquito más real, ya que es posible hacer análisis en tiempo real y así poder tomar decisiones con mayor agilidad, ¿no? ¿Y qué decir entonces de la quinta revolución industrial y el poshumanismo, ¿no? Pues repensar la estrategia desde la nueva teoría estratégica supone ser partícipe del futuro. Muchas gracias. Gracias a vos, excelente, qué visión tan linda y qué increíble esto de la nueva narrativa, que nosotros lo estamos trabajando acá en Guatemala. Todos los jueves tenemos un grupo sobre la nueva narrativa como país. Así que es muy interesante. Bueno, Alejandro, ¿estás por ahí? No te veo, estamos listos. El tema que vamos a hablar ahora con Alejandro justamente son todo el tema de las reflexiones éticas para la época de la inteligencia artificial. Así que un gran reto, un gran desafío. Ale, solo decirte que voy a tener que interrumpirte también. Mil disculpas. No soy yo, son las reglas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Mariana. Lo primero que quiero hacer es agradecerte a ti, también al profesor Raúl Herrera y a Octavio, con quien además comparto muchas cosas, entre otras mucho tiempo de conocernos y de trabajar y de amistad también. Bueno, pues buenas tardes a todos. En América ya en todos los usos horarios ya pasó el mediodía. Pues miren, rápido quiero compartirles algunas cosas. Qué bueno que soy el último porque a mí me toca trabajar con la loca de la casa, que es la filosofía. Y esto parte de ciertas preocupaciones que he venido experimentando en los últimos tiempos, que tiene que ver con toda esta cuestión de la inteligencia artificial, el Big Data. Son temas que al menos esto se podría convertir en una especie de terapia de grupo, porque por lo que veo son temas que nos preocupan y nos ocupan a varios de los que estamos aquí. Entonces, bueno, preparé un texto más largo, lo tuve que sintetizar algunas cosas. No preparé ninguna presentación porque me gustaría írselos platicando poco a poco, pero también en aras del tiempo, pues voy a ir un poco parecido a lo que hizo Amaya, con quien hay muchas cosas que coincido. También voy a tener que leer para ceñirme también al tiempo. Entonces, bueno, la primera idea de la que yo parto es de que el concepto de intimidad se ha reconfigurado. El llamado espacio privado ha sido siempre un tema complicado para el ser humano. La naturaleza social y la compleja relación con nuestros iguales siempre ha sido una liga que se tensa y se relaja conforme a diferentes momentos históricos. Así ha pasado de ser
entendido como algo de tan poca monta, llamado proyecto de la modernidad, con sus matices en otras épocas. Entonces, si en el pasado han existido ya estas dos formas de entender lo público y lo privado, ¿qué es lo que hoy es motivo de tanta discusión y hasta de preocupación? Como algunas de las causas es posible identificar tres. La primera, que estamos en un cambio de época. Esto es recuperar la idea de McLuhan sobre la interpretación del futuro con herramientas del pasado. De ahí la disonancia cognitiva. La segunda es la relativa a la manera en cómo ese movimiento se ha dado. Es decir, no se ha tratado de un proceso lento y paulatino, sino como todos los generados por los cambios de las tecnologías digitales, ha sido acelerado y profundo. Finalmente, que en realidad puede ser una mezcla de ambas, cuya consecuencia inmediata es que ya no hay diferencia. Esto es, mientras lo privado, altamente valorado o no, permanecía privado y lo público permanecía público, la realidad actual es que la línea que los divide es tan difusa que tiende a ser prácticamente imperceptible. Lo que en buena medida del siglo pasado, filósofos como Foucault y los existencialistas, especialmente Sartre y Camus, expresaron sobre la dimensión de la esencia y la preservación del yo, de manera súbita ha sido reconfigurada con una profundidad similar, pero en sentido completamente distinto. La paradoja, sin embargo, es la coexistencia que además es impulsada por el propio ser humano en su faceta de prosumidor, ¿no? O produsuario, que también es otro de los conceptos por ahí, que manejamos, de ahí que también sea tan relevante esta cuestión. La diferencia aquí es que mientras el medio masivo requiere buscar el contenido para sobrevivir, el medio digital tiene como tarea principal el ordenarlo, es decir, la generación, normalización y codificación corren a cargo del usuario, quien en un lapso de 20 años pasó de contemplar a crear y a recrear. Contradictoriamente también, pero al final alineado a la premisa de McLuhan, el contenido generado para el nuevo medio se ha vuelto materia prima para el medio que desesperadamente busca sobrevivir. Luego, sin olvidar los minutos de fama y la facilidad de la herramienta, la pelea por sobrevivir va más allá de unos grupos muy poderosos, propios de los medios masivos, pues la reconfiguración en la producción hace que la competencia sea aún más feroz, pero justo a ese nivel micro y transversal. Los contenidos no solo deben ser más interesantes, sino diferenciarse entre los miles y miles que aparecen a cada instante, propulsados por cada usuario. Si en la naturaleza humana está el de ser diferentes, desde nuestra igualdad, si se me permite el término, explotar lo que nos hace distintos ahora adquiere un significado de competencia. Ganar lo es todo. Luego, el concepto de intimidad ha sufrido una modificación. Lo peculiar es que el panóptico del que tanto nos alertó Foucault o los existencialistas no viene impuesto por una fuerza coercitiva externa, sino que el diseño de la herramienta es tan seductoramente atractivo que literalmente hace brincar, olvidar o simplemente eliminar ese principio. El fetichismo y afán de ganar popularidad implica que lo privado puede y debe ser público. Cada vez documentamos y compartimos más nuestra existencia con mayor detalle. Esta intimidad incluye la cuestión física, pero también la cuestión intelectual, la moral, la sentimental y hasta la profunda soledad que significa la paradoja de tener cientos o miles de amigos o seguidores y estar completamente solo. Es posible llegar hasta donde el usuario quiera, aunque a fuerza de decir verdad, cuando hacemos una retrospectiva del comportamiento digital en las plataformas sociales, muchas veces el propio usuario se sorprende de saber hasta dónde ha sido tolerante con él mismo respecto a los límites que inclusive de forma racional defiende. Es muy recomendable hacer este ejercicio de vez en cuando. La cuestión es que eso que se comparte no entra a un baúl sin fondo, sino en el actual modelo económico, todo eso que revela y descubre se convierte en la nueva tasa de cambio, en los datos. Pero lo más importante aún es lo que es posible hacer con ellos, la posibilidad de reconstruir a quien los publicó e inclusive, por reiteración y ajuste de perfiles, anticipar lo que podría suceder. Entre más información esté disponible, el adelantarse a lo que podría suceder se vuelve mucho menos aventurado. Una de las grandes aspiraciones y también límites infranqueables de las ciencias sociales ha sido el de la exactitud en la predicción que sí tienen las llamadas ciencias naturales. Pues bien, la variable extraña se ha identificado y reducido, se llama información, y ha sido el propio sujeto, hoy convertido en objeto, quien lo ha hecho. Ahora, como nunca antes, predecir comportamientos futuros basados en acciones pasadas se vuelve mucho más asertivo, comprobable y asequible. El juego predictivo de Netflix, de Amazon o de Google son solo un limitado botón de muestra de esta inteligencia artificial. El concepto de limitado surge porque, si bien es relativamente lineal y reiterativo, demuestra que el famoso aprendizaje de las máquinas es posible, pues el segundo paso después de tener la información es saber qué hacer con ella. Lo mismo sea hacernos una propuesta comercial
comercial, conducir un vehículo, atendernos en un hotel, decidir a quién y dónde disparar o delimitar los confinamientos debido a la aparición de una pandemia. Por esto, ante este inminente escenario y con la finalidad de evitar caer en reduccionismos fantásticos o sofismas catastróficos, es muy prudente retomar dos conceptos muy importantes en términos éticos y que pueden brindarnos orientación en esta frenética realidad. En 1486, el humanista Giovanni Pico della Mirandola escribió una de las obras cumbres en el pensamiento occidental, el famoso Discurso sobre la dignidad del hombre. En este texto, Pico sentaba las bases para una serie de discusiones religiosas al interior de la Iglesia, que por lo demás resultaron profundamente criticadas al colocar al hombre nuevamente en el centro de la discusión, desplazando así a la religión, lo que al final derivaría en el fin de la Edad Media y el advenimiento del periodo renacentista. Más allá de la anécdota, es importante rescatar el concepto central en la obra de Pico, esto es, la idea de libertad. La libertad humana, pues, lo distinguiría de cualquier otra criatura que viviría de acuerdo a un instinto, a una naturaleza o a un plan. El hombre dispondría de la posibilidad de hacerse a sí mismo. La cualidad de llegar a asemejarse a las criaturas divinas o embrutecerse dependería solo de él. El vehículo para lograrlo y distinguir la ruta correcta es una y solo una, su capacidad intelectual. Es decir, la libertad resultaría mutuamente excluyente con la estupidez, ¿no? Al final, este concepto, el de dignidad, es el primer concepto que no es posible olvidar en la época de la inteligencia artificial, y es necesario dejarlo claro. No se trata de distinguir para forzar la diferencia, sino de entender que en posibilidad de cada persona está la de hacerse, está la de ser mejor la versión, de ser la mejor versión de sí mismo en cada uno. Si algo o alguien puede atreverse a predecir comportamiento y o a generar respuestas inmediatas a necesidades, puede también invitar a pensármelo mejor, a ejercer mi libertad con un sentido mucho más amplio de responsabilidad. De esta manera, la dignidad se enfoca entonces no en exaltar y defender la diferencia, sino en vivir la particularidad, la libertad de la que dispongo en virtud de mi propia historia. Luego, la dignidad sola es un concepto que está en la razón y hasta si se quiere se intuye, pero su condición de posibilidad para existir demanda de algo que en la práctica la ejerza y la defienda. Ese movimiento es el de la rebeldía. La rebeldía supone la existencia de esa naturaleza humana y por otra parte la urgente necesidad de preservarla. Se trata de algo tan indisolublemente ligado a la humanidad que simplemente no es posible no haberlo experimentado, estudiado y en ocasiones también violentado. El hombre en rebeldía defiende lo que es, y no solo para él en lo individual, sino para los que ve como sus iguales. De ahí que los grandes movimientos revolucionarios hayan continuado aún sin su iniciador. La rebeldía compromete. Así pues, este par de conceptos, dignidad y rebeldía, son parte de nuestra humanidad que no podemos perder en tanto humanidad. Si la tecnología en tanto herramienta nos permite vivir más intensamente nuestra naturaleza creativa y racional, también debe no solo cuidarla, sino incentivarla. Como motivación a continuar con estas reflexiones, quiero cerrar citando a un par de frases de obras emblemáticas de la indisoluble relación entre el hombre y la tecnología. El primero, de la novela Frankenstein, de Mary Shelley, que aplica en general para cualquier creación humana, pero de manera muy especial a las que revisamos aquí. Cito. Estas citas sí me las tienen que perdonar, pero son indispensables. Dice, despiadado creador, me has dado sentimientos y pasiones, pero me has abandonado al desprecio y al asco de la humanidad. Fin de cita. La segunda, de la novela Dune, de Frank Herbert, que igualmente aplica para el despertar de cada mañana que para el inicio de cualquier proyecto. Y es, de hecho, la frase con la que inicia Dune. Es en el momento de empezar cuando hay que cuidar atentamente que los equilibrios queden establecidos de la manera más exacta. Muchas gracias. Excelente participación. La verdad es que es un proceso de reflexión y la ética nos llama a todos a nivel comunicacional en tantas cosas que nos tocan hacer y vivir, y desde también el periodismo responsable. Bueno, la verdad es que abarca muchas cosas y me encantó el tema sobre la dignidad y esta intimidad, ¿no? Que hoy ya esta apertura nos ha dejado
en una situación compleja. Bueno, tenemos 4 minutos solamente, o sea que es 1 minuto por cada uno de una reflexión. A mí me encantaría que cada uno nos dijera, hay realmente un montón de preguntas y comentarios y reflexiones, pero si cada uno en 1 minuto puede resumirnos su visión del futuro en su presentación. Así que Octavio, tu reflexión de 1 minuto. Empezamos con vos. Estás silenciado. Tenés que... Sí. Ahí está. Bueno, del futuro no sé nada. Tengo en un momento dado ciertas muy relativas certezas del presente. Lo que quise presentar en términos del transprosumismo es que no hay categorías definitivas, incluso que cuando en un momento dado creemos que hemos agotado la suficiencia explicativa de un determinado término, este término se reubica y nos sorprende, que es en el caso del prosumismo, ¿no? Que pensábamos que tenía un fin en la economía política, es trastocado por la comunicación, pasa a la economía colaborativa y luego nos damos cuenta que incluso en el caso de lo humano presenta ciertas insuficiencias en términos de la promesa que subyace en el prosumismo, y tenemos que pensar en formas alternativas de inteligencia para darle plenitud al concepto de prosumismo, porque quizás los seres humanos no seamos ni tan perfectos, ni tan acabados, ni tan buenos como para cumplir con las bondades que subyace en la utopía misma del prosumismo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería en un momento dado plantear y afirmar. Somos también un género perverso, no somos tan buenos los humanos. Hay quienes piensan que las máquinas pueden desarrollar sentimientos y que pueden ser más humanas que tantos humanos, que de humanos no tienen nada, violadores, criminales, etcétera, ¿no? Entonces, el prosumismo, el transprosumismo, quizá implica una zona de remediación posible de lo que los humanos no hemos sido capaces de hacer. Ese es básicamente el planteamiento que teníamos. Es decir, que en los futuribles lo humano no es limitante ni se agota ahí, sino que tendríamos que pensar en otras formas posibles de inteligencia para extender el prosumismo y renovar nuestra perspectiva de esperanza, de sueño, de utopía en lo humano. Octavio, una pregunta que vi por ahí y era si veías una posible, que en tu presentación también lo pusiste, pero si veías posible al corto plazo un fin de un capitalismo o es una reinvención más social. No, mira, en la economía colaborativa subyacen esperanzas maravillosas, ¿no? Que podrían remediar a la humanidad, pero hay una trampa terrible porque finalmente las ganancias en la uberización del mundo se siguen concentrando en un reducido número de firmas, de empresas en GAFA, ¿sí? Entonces, quizá el planteamiento era, ¿seremos capaces de poder acceder a una economía efectivamente colaborativa con todos los egoísmos humanos que arrastramos, con todas nuestras mentiras? Y si en un momento dado una nueva economía colaborativa se puede establecer a partir de máquinas inteligentes y transhumanas. Es decir, serán capaces de hacer algunas máquinas más nobles, más generosas y más inteligentes que nosotros, lo que como seres humanos no hemos sido capaces de hacer. Y no se trata de un sueño fatídico, de una pesadilla, sino reconocer que el papel que hemos tenido para gobernar este planeta, pues no lo hemos hecho muy bien. Y a las pruebas me remito, ¿no? Entonces, ¿qué tanta esperanza merece el hombre, no? Es algo en lo que, por lo menos con humildad, tenemos que razonar. Muchísimas gracias por la reflexión. Acá hay una pregunta para Alejandro, que te la vamos a hacer después, pero me gustaría seguir con Dino y su reflexión. Y vamos a tener, me acaba de avisar Raúl, que tenemos un poquito más de tiempo para las preguntas, así que Dino, tu reflexión sobre esta exposición. Sí, gracias.
un par de cosas. Primero, me gustó mucho en términos de lo que decía Maya, de que el futuro lo creamos, y un poco ese también era el espíritu detrás de lo que trataba de decir. Existen muchas, podemos entender cuáles son las discusiones, hacia dónde van las reflexiones, no podemos predecir, incluso a mí me toca trabajar acá con algoritmos de predicción, etcétera, pero predecir hoy día el comportamiento humano sigue siendo extremadamente difícil. Eh, si no, habría mucho que sería millonario en la bolsa. Pero me parece que lo importante, y creo que ahí es donde la nueva teoría estratégica es sumamente fundamental, que en esa incertidumbre lo importante es cómo creamos futuro, y cómo nosotros decidimos como estratega a qué futuro queremos aportar. Eso me parece algo fundamental. Y el otro tema que quería comentar brevemente en términos de Alejandro, me parece de nuevo desde el punto de vista del marketing interesante cómo la ética también ha traspasado las fronteras de la practicidad, ¿no? Y pensaba un poco de nuevo en términos de Big Data. Hace un año atrás yo podía tener mucho más datos de los que puedo tener ahora. Y básicamente eso ha sido, no más, sino menos. Y eso ha sido por las limitaciones que se le han puesto, por ejemplo, a Facebook en términos de qué data como académico puedo acceder y cuál no puedo acceder, debido a todos los escándalos que han habido en términos de dónde está la privacidad. De nuevo, gracias, me pareció muy, muy interesante escucharlo a todos. Amaya, tu reflexión. Sí, bueno, yo creo que si algo bueno ha traído la pandemia, ¿no? Si quisiéramos ver algo positivo, ¿verdad? Yo creo que es que ha puesto en valor el trabajo de los comunicadores, ¿no? Lo he escuchado en varios escenarios, ¿no? Y me parece muy acertado, ¿no? Bueno, eso como, digamos, como una primera reflexión, ¿no? Los cambios yo creo que traen la cuarta revolución industrial se dan de forma inmediata y tienen efectos diversos que dificultan la adaptación de la sociedad de manera tan rápida. Entonces yo creo que por un lado va la tecnología rápido y la sociedad va a pasos bueno, pues más lentos bueno, pues está generando una brecha, ¿no? Aún mayor, ¿no? Por lo que puede ser un futuro no deseable. Y comento lo del futuro no deseable porque vi uno de los comentarios de uno de los espectadores ¿no? que hacía una reflexión precisamente de esos futuros que yo decía probables, deseables, y decía, ¿y puede haber un futuro no deseable? Por supuesto que sí, ¿no? Sobre todo si no cuidamos que todos estemos en el mismo barco, ¿no? Y precisamente la estrategia está para cuidar todos esos escenarios y, bueno, llegar a ese futuro deseable, ¿no? Que es el que todos aspiramos, ¿no? También me preocupa bueno, pues el enfoque con el que se ve muchas veces la cuarta revolución industrial, porque solo hablamos, ¿no? Y me da culpa también de robots, de ordenadores que están sustituyendo actividades que tradicionalmente pues, han realizado los seres humanos. Con esto se incrementa la productividad, se reducen los errores, mejora la calidad, la velocidad para alcanzar resultados. Y esto me suena precisamente a lo que Rafael criticaba, ¿no? De las anteriores teorías estratégicas, que se basaban exclusivamente en lo económico y no recuperaban la parte humana, social, relacional, que es lo que nosotros estamos invocando aquí, ¿no? En este foro, ¿no? Entonces yo creo que no hay que perder el eje humano, lo que es la persona, porque al final es el que toma en cuenta, ¿no? Uno toma la decisión final, ¿no? Es el estratega. Y luego también con el tema de la economía colaborativa, que bueno, pues que vuelve obsoleto, digamos, ese modelo cliente-proveedor, ¿no? Yo creo que, bueno, no solamente puede traer ¿no? Problemas bueno, éticos, sino también yo creo que no lo hemos tocado porque yo creo que nadie de nosotros tiene formación en este área, problemas jurídicos, ¿no? Con esta fusión de estos cyborgs que vamos a hacer en un futuro, que da miedo, ¿da? ¿Verdad? ¿Dónde está también la parte jurídica, ¿no? Donde bueno, vamos a poner esas fronteras, ¿no? Y cómo se va a limitar. Entonces, bueno, yo creo que estamos hablando de una quinta revolución industrial cuando todavía ni hemos pasado o no se ha consolidado ni siquiera la tercera, ¿no? En algunas partes hablamos de la cuarta y ya está de la quinta, ¿no? Entonces hemos estado haciendo uso intensivo de los recursos naturales, ahora estamos haciendo un uso, digamos, intensivo de la inteligencia humana para crear los robots.
qué va a pasar en la quinta revolución, decía Octavio, ¿no? En la explotación comercial del espacio. Y bueno, pues seguimos con la ciencia ficción, ¿no? Gracias. Sí, Octavio no dijo si llevaron al espacio los chinos el coronavirus. Eso no nos lo aclaraste. Bueno, Alejandro, tu turno. Gracias, Mariana. Miren, yo lo que veo es que guardando toda la proporción, evidentemente, sí estamos en un momento de una transformación profunda. Tal vez algo parecido, guardando otra vez proporción y haciéndolo muy simplista, pero algo similar a lo que nos pasó cuando Newton elaboró la ley de la gravitación. Veníamos de una época donde el mundo se explicaba de una manera, ya no entremos en detalles, pero de pronto llega Newton y nos dice, pues miren, yo les puedo demostrar cómo funciona esto y a través de su teoría que ustedes conocen bien, que está en un libro que se convirtió en uno de los pilares de la humanidad, nos explicó nada más y nada menos cómo funciona esto. Y en ese tiempo recuerdo que también lo podemos ver en historia, se suscitan movimientos, que cómo era posible que Newton nos dijera cómo funcionaba el universo, en fin, hasta que de pronto empezaron a surgir ciertos personajes, entre ellos uno muy especialmente que fue Kant, que dijo, miren, el hecho es uno, ¿no? Tenemos un conocimiento. Entonces, más bien, lo que vamos a hacer es trabajar todo el andamiaje que está alrededor de ese conocimiento que el señor Newton desarrolló y que definitivamente nos ha servido, al menos hasta hoy, para entender lo que está sucediendo. Yo pienso que eso es un poco lo que tendríamos que encaminarnos, a prepararnos para lo que viene. Decía Neil Postman, que vi que Fernando Gutiérrez habló de él hoy por la mañana, que ninguna tecnología es lo suficientemente peligrosa si conocemos sus consecuencias. Y buena parte de lo que estamos haciendo hoy aquí y en todos lados los que se están dedicando a esto, es tratar de entender justamente las consecuencias. Y por eso es que necesitamos tener clara la otra parte, no caer, recuerdan a Humberto Eco en el libro aquel de Apocalípticos e Integrados, ni caer en un optimismo estúpido, ¿no? Que no es nada crítico, sino es completamente acrítico. Y también, por otro lado, no caer en esta idea de que todo lo que viene es malo, lo único bueno es lo que yo viví, y lo único bueno es la manera en como yo lo entendí. Eso tampoco funciona, porque además sabemos que al final eso no va a resultar. Entonces, lo que pienso que necesitamos es construir esta especie de coraza que nos prepare para lo que viene, entendiendo que no lo vamos a poder detener, uno, pero que sí lo podemos moldear de acuerdo a lo que nosotros mismos necesitemos. En esta idea de construir o humanitariamente, que es lo que yo leí, lo que entendí del texto de los tres excelentes conferencistas, de entender la tecnología como este aparato que nos ayuda a mejorar nuestras capacidades y también darnos más tiempo para ser más solidarios, más amables, más amigables. Eso es lo que yo veo. Creo que una humanidad, o sea, esta nueva revolución sin la reflexión humana y nuestro cambio, nuestra conciencia y la exploración a un tema ético y de valores que nos unan como humanidad y que nos hagan más también compasivos con el otro, va a estar más compleja afrontar. Hay una pregunta por ahí que tenemos 2 minutitos, pero no quería dejarla pasar. Dice, para Alejandro, en esta distopía humana y social, ¿cómo racionalizamos la perversidad de las economías globales hacia las economías locales? Y para todos los panelistas, no sé quién quisiera responderla, ¿cuál es el rol de los comunicadores en las empresas en el proceso de transformación digital, especialmente en las pymes, y cómo nuestra profesión puede aportar para evitar el darwinismo tecnológico? Y con esto cerramos. Bueno, pues la verdad es que la respuesta no la tengo, no lo sé, pero he visto movimientos interesantes
pueden gustarnos o no, pero que han partido de algo que Octavio ha comentado mucho y que ha trabajado con eso desde hace tiempo, que es esta idea de la horizontalidad de Internet. Completamente horizontal no lo es, pero sí tiende a ser al menos mucho menos vertical que los medios que conocimos tradicionales masivos. Y a través de eso hemos visto cuestiones maravillosas. Una de estas, por ejemplo, es este ejercicio que estamos haciendo aquí todos juntos. Pero no solo eso, también hemos visto movimientos tan interesantes como en una tragedia la gente se activa a través de medios como Twitter, por ejemplo. Y eso a la larga ha generado también otro tipo de iniciativas. Quizá pueden gustarnos sí o puede gustarnos no, pero la manera en cómo opera, por ejemplo, un colectivo como Anonymous, nos habla mucho de esta cuestión de horizontalidad. Y eso tendría que generar, y ahí yo creo que Octavio fue el que le dio perfectamente al clavo, es en esta nueva idea de prosumidor, ¿no? Que todos tratamos aquí y que Octavio quizá hubiera sido interesante que fuera el que cerrara, porque le da este viraje ya no nada más a esta persona que es a la vez produce y consume y genera y recrea, sino también tiene ya un fin mucho más específico. Yo pienso que hacia allá vamos y aunque vayamos lento, otra vez, acuérdense que los cambios nuestros son lentos y eso es algo que las tecnologías digitales nos han hecho reflexionar mucho. Nuestra evolución humana es lenta, ha sido lentísima y sin embargo se ha dado. Entonces tenemos que trabajar, enseñarnos a trabajar un poco más rápido, por un lado, pero también por otro, entender que las verdaderas transformaciones pues requieren tiempo, pensamiento y que cuando las vemos a distancia pues las vemos muy bien, pero en el ojo del huracán se sienten terriblemente lentas. Eso es lo que pienso. Y parece una revolución interna también el aceptarlas y el vivirlas, ¿no? Octavio, tu palabra respecto a esto que decía Alejandro, y me gustaría cerrar con una palabra de cada uno sobre el rol del comunicador, porque es parte de la última pregunta que nos llegó y de ustedes, qué bueno saber su pensamiento. Bueno, estaba pensando en que la nueva teoría estratégica no es un dogma, no es algo acabado, que no se entiende sin la ingeniería en la comunicación social, que es el imaginario en el que ha estado trabajando Chucho, que embonan perfectamente y que representa la mejor metodología posible para convertir la comunicación en acción efectiva de cambio. Y con eso pensaba la pregunta de la pequeña empresa, ¿qué tenía que hacer? Pues tiene que reinventarse, tiene que apostar a la comunicación, tiene que realizar una profunda reingeniería y con base en la calidad de sus comunicaciones, de entender el contexto, el ambiente en el cual se desenvuelve, desarrollarse y expresarse en consecuencia. Pensaba también en términos de Alejandro, en algo que deslizó que me parece bien importante y que creo que no le dimos la debida atención, el tema de unificar todo el conocimiento posible. Es decir, la comunicación estratégica nos remite a lo que sería la teoría del campo unificado. La teoría del campo unificado es una propuesta de Albert Einstein que no terminó en vida. Dice, necesitamos integrar todo el conocimiento posible, el cual solamente se puede expresar a través de matemáticas, cuestión muy importante, esas que tanto hemos despreciado los comunicólogos, no la ingeniería en comunicación, curiosamente. Está más cerca de esa lógica que la vieja comunicología. Para podernos explicar con base en la acumulación, integración, visión sistémica y compleja de todo el conocimiento posible, desde el Big Bang hasta el Big Crunch. Eso es lo que planteaba Einstein. Entonces, todo el conocimiento sirve, pero hay que integrarlo. Hay que superar todas las barreras que nos hemos impuesto para entender que es indispensable integrar y tratar de dar soluciones a preguntas muchísimo más complejas, ¿no? Hay otros universos posibles, entonces la teoría de las supercuerdas y demás. Y un último punto que no puedo pasar por alto en términos de afirmar la importancia de la comunicación. No hay éter. Todas son vibraciones en el universo, en la materia y la antimateria. Y las vibraciones finalmente son acciones comunicativas involuntarias. Es decir, que en el universo siempre está presente la
la comunicación. Ojalá que una comunicación generosa y mucho más transformadora de lo que hemos conocido. Excelente, qué bonita reflexión. Bueno, Amaya, el rol para vos, en una palabra, el rol de los comunicadores, que creo que es un gran reto. Sí, bueno, Una palabra es un reto. Sí, fíjate, como bien has dicho, Mariana, yo creo que la palabra es que somos el músculo de la organización, ¿no? Yo creo que hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hacia adentro generando espacios de encuentro, de interrelación, sinergias, donde se confluye esa creatividad que creo que Avelina comentaba, que había estudios, ¿no? Donde se decía que es en esa interrelación cara a cara, persona a persona, donde la creatividad se da. Bueno, pues yo creo que creando esos espacios, esas confluencias hacia adentro, ¿no? Y hacia afuera, bueno, pues igualmente con nuestros públicos, nuestras audiencias, mantener esos espacios que, bueno, ya lo hacemos, si hablamos de redes sociales, estamos segmentando, es decir, los públicos piden personalización. Entonces, yo creo que, como decíamos antes, hoy más que nunca el tema del ser humano, el eje, el centro de la estrategia, nos lo está dando hasta el mismo cliente, ¿no? que nos pide esa personalización y ese contacto, aunque sea a través de las redes sociales, a través de internet, a través de aplicaciones, pero quieren ese contacto, ¿no? Entonces, yo creo que resumiendo esa palabra que me pedías, Mariana, yo creo que somos el músculo, ¿no? Me encanta. Ale, para vos, una palabra del rol del comunicador. Yo pienso que somos los que convertimos información en conocimiento. Eso es lo que hacemos. Muy bien. ¿Dino? Observar, poder ver qué está pasando afuera y entender realmente qué pasa y dónde están las potenciales oportunidades. Observar. Me encanta. Bueno, quiero agradecerles a todos. La verdad es que he aprendido un montón todo el día, toda la mañana. Quiero agradecerles esta predisposición, esta comunidad, esta forma de reflexionar y que hayan compartido tanto conocimiento. Yo siempre le digo a Raúl y a todos que los admiro porque son de los que aprendo y estudio y después puedo poner en práctica en nuestro trabajo también. Así que gracias por todo ese aporte. Y me quedo con un poquito de una reflexión para todos, y es que también el rol del comunicador es generar un pensamiento crítico para también que toda nuestra gente y este rol que tenemos dentro de la sociedad podamos cambiar de alguna manera las realidades y con muchísima más responsabilidad, ética, y tener en cuenta que la nueva narrativa es lo que nos va a hacer más poderosos como personas y éticamente. Así que por mi parte, muchas gracias y los invito al quinto panel que va a moderar nuestra querida Rocío y es sobre futuribles de la nueva estrategia de comunicación humana y relacional. Así que ahora los esperamos en el siguiente panel. Un beso.